Yo soy Juan José, para los que no me conocen es un placer conocerlos. Y hoy los pastores me han dado la bendición y el honor y el privilegio de poder predicar. Y vamos a estar en Mateo capítulo 6 y vamos a estudiar los versículos del 9 al 11. Aunque voy a leer toda la porción, que es lo de los versículos del 9 al 13, porque la segunda parte, si Dios lo permite, la vamos a estudiar la próxima semana. Dice Mateo 6, Mateo 6, versículo 9 dice: ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Ahí hay una parte que dice: porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria para siempre, amén, que es muy linda, pero no la encontramos en los manuscritos más antiguos. Entonces, nada más para hacer esa aclaración. Gracias. Señor Jesús, damos gracias porque hoy nos das una nueva oportunidad en conformidad con la extensión de tus misericordias hacia nosotros, de poder estar reunidos para adorarte. Es bueno para nuestra alma estar congregados con nuestros hermanos, dándote la adoración que tú mereces, Señor. Pero no solo venimos también a adorarte, sino que también venimos a ser moldeados a tu imagen, a ser instruidos, a ser transformados por tu palabra y por la obra de tu Espíritu en nosotros, Señor, para que nuestras vidas cada vez más reflejen a Cristo de una manera más clara para la gloria de tu nombre. Y hoy que vamos a estudiar esta oración, Señor, te pedimos que realmente nos instruyas, nos dirijas, Señor, nos moldees y nos des sobre todo humildad para comprender la bondad que has tenido hacia nosotros al enseñarnos cómo orar de acuerdo a tu voluntad, Señor. Te damos las gracias y te pedimos tu bendición en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Como leyó Kevin, en una ocasión se le acercó un discípulo a Jesús y le hizo la siguiente petición: Señor, enséñanos a orar. Y entonces Jesús le enseñó a los discípulos esta oración que todos conocemos como el Padre Nuestro. Es una oración que a pesar de ser corta, es muy completa y nos revela detalles del corazón de Dios. Realmente es profunda. Si quisiéramos desempacar todo el contenido, podríamos hacer prédicas de esta oración e incluso se han escrito libros sobre esta oración. Y es muy interesante porque realmente este discípulo le está preguntando a Jesús, quien es Dios encarnado, cómo orar al Dios celestial. Eso es muy importante entenderlo. Es Dios encarnado en la persona de Jesús, diciéndonos cómo debemos orar al Dios en las alturas. Básicamente es la respuesta de Jesús. En la respuesta de Jesús tenemos a Dios diciéndonos cómo debemos de orarle a Él. Es Dios diciéndonos cuál es la voluntad de Él en nuestras oraciones. Y realmente, si nos ponemos a pensar, ¿quién mejor que Dios para enseñarnos a orar? Entonces, para sacarle el mayor provecho al texto, vamos a estudiar las primeras 3 peticiones esta mañana y la segunda porción del pasaje la siguiente semana. Y tengo 2 propósitos para estas enseñanzas. El primero es que podamos reconocer
que la gloria de Dios es más importante o superior en importancia a cualquier otra oración que nosotros pudiéramos hacer. Esa es la número uno. La número dos es que podamos más bien evaluar si tenemos la disposición de corazón para vivir en función de lo que estamos pidiendo. Voy a repetirlo. Es si tenemos la disposición del corazón para que cada vez oramos conforme al modelo del Padre Nuestro, realmente estemos en la disposición de vivir conforme a lo que pedimos en nuestra oración. Y esto va a quedar tal vez más claro cuando lleguemos a las aplicaciones. Pero para hoy quisiera que consideremos la siguiente verdad que va a moldear todo nuestro pasaje y toda la enseñanza, que es la siguiente: nuestras oraciones deben priorizar la gloria de nuestro Padre Celestial. Nuestras oraciones deben priorizar la gloria de nuestro Padre Celestial. Y es imprescindible de que antes que de cualquier tipo de petición podamos entender a quién nos estamos dirigiendo cuando oramos. Y por eso, el primer punto de la oración no inicia estrictamente con una petición, sino que inicia con un reconocimiento. Y esta es la primera verdad: oramos al Padre Celestial. La pregunta que debiéramos de hacernos entonces es: ¿quién es este Padre Celestial? Y también deberíamos de responder: ¿cómo es que se convirtió en nuestro Padre Celestial? Entonces, cuando oramos, vean que dice: Padre nuestro que estás en los cielos, nos dirigimos al Dios que está en los cielos. Ese Dios que está en los cielos es el único y verdadero Dios. Es el Alfa y el Omega. Es el soberano de la creación. Es el Santo, el Dios trascendente que se encuentra Él solo en ese lugar y no tiene nadie que se pueda comparar con Él. Es el Dios que todo lo llena en todo. Vean el contraste que hace la palabra de Dios entre Dios y nosotros, solo para que tengamos una referencia de cuán grande es Dios y cuán pequeños somos nosotros. El rey Salomón en Primera de Reyes 8:27, cuando termina de construir el templo, dice: ni los cielos de los cielos lo pueden contener. Así de grande es nuestro Dios. Pero vean al mismo tiempo lo pequeños que somos nosotros, cuando Moisés en Génesis 2:7 dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios es Dios en las alturas y nosotros somos criaturas formadas del polvo de la tierra. Lo primero que tenemos que entender cuando oramos es que nos estamos dirigiendo a un Dios que es infinitamente mayor e infinitamente superior a nosotros, de tal manera que no lo podemos tratar de igual a igual. Lo que debiera de producir en nosotros un sentido de profunda reverencia cada vez que oramos al Señor. Cristo quiere que nosotros sepamos que Dios está muy por encima de nosotros y que debiéramos demostrar reverencia. Pero Jesús también nos dice algo que es revolucionario, algo que ningún judío se atrevió a decir durante todo el tiempo del Antiguo Testamento e incluso durante los primeros siglos después de la muerte de Cristo. Y es que Cristo nos está diciendo que este Dios vestido y coronado de majestad, a quien acabamos de describir brevemente, conforme a algunos de sus características, es también nuestro Padre. Y esto es maravilloso, porque este Dios celestial expresó la extensión de su amor, la anchura de su amor,
la amplitud de su amor y la profundidad de su amor hacia nosotros al entregar a su Hijo Jesucristo para pagar por nuestros pecados en la cruz. Y cuando fuimos limpiados de nuestras transgresiones por la sangre del Cordero y la justicia de Cristo fue imputada en nuestro favor, nos adoptó en su familia para que nosotros seamos suyos por siempre. Por eso 1 Juan 3:1 dice: miren cuán grande amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Nuestra adopción en la familia celestial es el resultado del amor de Dios por cada uno de nosotros. Que podamos llamar a este Dios celestial Padre implica que no nos abandonó en nuestros delitos y pecados. Implica que no se olvidó de nosotros cuando vivíamos bajo la influencia de Satanás, siguiendo nuestros placeres carnales. Implica que no nos entregó al lago de fuego para sufrir la ira justa que merecíamos por la eternidad, sino que se acercó, nos buscó, nos salvó y nos adoptó. Y esta realidad debiera darnos un sentido de confianza y de gozo. ¿Cómo es que un Dios tan grande ha tenido tanta misericordia con criaturas formadas del polvo de la tierra que nos rebelamos voluntariamente contra Él y sin embargo estuvo dispuesto a amarnos al punto de entregar a su Hijo y adoptarnos en su familia para llevarnos con Él y disfrutar de su presencia por la eternidad, familia? Por eso es que lo podemos llamar Padre. Qué gran amor nos ha mostrado Dios. Entonces Cristo nos está diciendo, cada vez que ustedes oran, oren con el Evangelio en la mente. Porque solo el hecho de que ustedes puedan llamar a Dios Padre es un recordatorio del sacrificio que se hizo en nuestro favor. Y ese sacrificio te habla del amor que Dios ha tenido hacia cada uno de nosotros. De tal manera que teniendo clara la reverencia y la confianza que deben de caracterizar nuestras oraciones, podemos entonces pasar a las peticiones. Solo cuando hayamos comprendido quiénes somos nosotros y a quién nos dirigimos, entonces pedimos. No estamos de igual a igual. Estamos delante de un Dios enorme al cual podemos acercarnos confiadamente porque Cristo restauró nuestra relación con Él. Sí es cierto que es nuestro Padre, pero es el Dios celestial al mismo tiempo. Y normalmente ha habido una costumbre, una práctica en el pueblo de Dios que Santiago capítulo 4 versículo 3 nos describe con bastante claridad. Santiago 4:3 dice que pedimos y no recibimos porque pedimos con malos propósitos para gastarlo en nuestros propios placeres. Entonces Jesús, en su gracia, nos enseña lo contrario. Cómo pedir de tal manera que siempre recibamos lo que pedimos. Básicamente, si pedimos para nosotros, podemos tener la plena certeza de que no vamos a recibir nada. Pero si pedimos en conformidad con el modelo que Cristo nos está dando, podemos tener plena certeza de que vamos a recibir todo lo que pidamos. Y como vamos a ver, cada una de estas tres primeras peticiones tienen como prioridad la gloria de Dios. La primera petición sería nuestro punto número 2. Oramos para que su nombre sea santificado.
versículo 9 dice, santificado sea tu nombre. Entonces, como hijos de Dios que hemos considerado el Evangelio, estamos considerando a quién nos estamos dirigiendo, estamos considerando cuál es ahora nuestra posición en Dios. Ya no somos sus enemigos, ahora somos parte de su familia. Como hijos, debemos de priorizar la santificación del nombre de Dios. Esto quiere decir, o tiene el sentido de comunicarnos la idea de que en nuestras vidas debemos de hacer brillar el nombre de Dios, debemos de hacer que el nombre de Dios sea honrado, que sea reverenciado. Podríamos decir, en todas las áreas de nuestra vida, durante toda nuestra vida. Lamentablemente tenemos ejemplos en la Biblia de que es posible confesar a Dios con nuestros labios y negarlo con nuestras acciones. Y cuando esto pasa, lastimamos el testimonio del nombre de Dios. Ahora, imagínense que como hijos estamos llamados a santificar el nombre de Dios y con nuestras acciones más bien lo lastimamos. Lastimar el nombre de Dios no debería ser considerado la respuesta correcta a lo que Dios ha hecho por nosotros. La respuesta correcta debiera de ser tanto amor, tanta gracia, tanta misericordia. Respondemos a todo ello con el deseo de santificar a Dios en nuestras vidas. Vean lo que pasaba en el caso de los israelitas. Romanos capítulo 2, versículo 24. Pablo, hablando de los israelitas, dice, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. ¿Okay? El estilo de vida de los israelitas hacía que el nombre de Dios fuera blasfemado entre los que no conocían a Dios. Básicamente, los que no conocían a Dios veían el comportamiento de los israelitas y blasfemaban de Dios. Cuando en realidad los israelitas debían de ser luz para las naciones y cuyo comportamiento acercara a los no creyentes a Dios, su comportamiento más bien los apartaba y el nombre de Dios era blasfemado. Vean lo que Dios dice en Ezequiel capítulo 36, versículo 21. Este es Dios mismo hablando y dice, entonces vino a mí palabra del Señor, hijo de hombre, cuando la casa de Israel habitaba en su propia tierra, ellos mismos la contaminaron con su conducta y con sus obras. Como la impureza de una mujer en su menstruación, fue su conducta delante de mí. Por tanto, derramé mi furor sobre ellos por la sangre que habían derramado sobre la tierra y por haberla contaminado con sus ídolos. Los esparcí entre las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y a sus obras los juzgué. Vean, esto es básicamente lo que está pasando. Dios ve la conducta y las obras de los israelitas y dice, esto es intolerable. Los esparce por diferentes naciones. Ahora vean lo que pasa cuando llegan a esas naciones. Cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, porque de ellos se decía, estos son el pueblo del Señor y han salido de su tierra. Vean lo que dice el Señor, pero yo he tenido compasión de mi santo nombre, que la casa de Israel había profanado entre las naciones a donde fueran. Ahora, vean el celo que tiene el Señor por su propio nombre, que dice, este es mi santo nombre. Y si los israelitas como pueblo de Dios no van a honrar mi nombre, yo lo voy a honrar. Aunque los tenga que desterrar y los tenga que esparcir por diferentes naciones, mi nombre será honrado. Aun cuando mi pueblo que liberé de Egipto no lo quiera honrar. Es como que si nosotros aplicáramos esto a nuestra vida es, aun cuando mi pueblo que liberé de la esclavitud del pecado al costo de la sangre de mi Hijo Jesucristo no quiera honrar mi nombre, yo lo voy a honrar. Ahora, ¿cómo lo deshonraron los israelitas? Dice el texto, con su conducta en 2 ocasiones y con sus obras. Básicamente, cuando Jesús nos está diciendo, santificado sea tu nombre,
es una forma de decirnos que con nuestra vida solo hay dos posibilidades. O santificamos el nombre de Dios o profanamos su nombre. Y ambas son el resultado de nuestra conducta. Ambas son el resultado de nuestro estilo de vida. No hay término medio. O lo santificamos o lo profanamos. Y eso es lo que yo quisiera que nosotros pudiéramos entender para que veamos la gracia del Señor en nuestras vidas. Isaías 43:7 dice que fuimos creados para gloria de Dios. Dice, a todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Básicamente el propósito o la razón por la cual nosotros fuimos creados fue para la gloria de Dios. Y sin embargo, habiendo sido creados, nos rebelamos contra Él. Pero ¿qué hizo Dios cuando nos rebelamos contra Él? Nos perdonó, nos redimió, nos salvó, nos adoptó. De tal manera que, ¿cuál es el objetivo de la redención? Pablo dice en 1 Corintios 10:31, háganlo todo para la gloria de Dios. De tal manera que el propósito de nuestra creación, vean la gracia de Dios, el propósito de nuestra creación era la gloria de Dios. Pero nos rebelamos contra Él. Y en vez de olvidarse de nosotros, nos redime y nos vuelve a dar la oportunidad de que vivamos para su gloria. De tal manera que tanto la creación como la redención tienen el objetivo de que vivamos para su gloria, para la santificación de su nombre. Dios hoy nos está dando la bendición de poder vivir aquello para lo cual no vivimos antes de Cristo, aunque ese era el propósito de nuestra creación. ¿Cuánta gracia está teniendo Dios en nuestras vidas, familia? Vivir para la gloria de Dios es prioritario. Y Él nos lo está haciendo saber por medio de esta oración. Es como si nosotros preguntáramos, Dios, ¿qué es lo primero por lo que debemos orar? La respuesta de Dios es por mi gloria. Esa debe de ser la prioridad de todo hijo. Si la prioridad del Padre es la gloria de Dios, la prioridad del Hijo debe de ser la gloria de Dios. Vean qué lindo, si uno sigue el Padre Nuestro, va a haber un momento en que no tendremos que orar porque venga su reino, porque el reino de Cristo será establecido plenamente cuando Él regrese. Va a haber un momento en que no tendremos que orar para que se haga su voluntad, porque todos estaremos perfectamente sujetos a la voluntad del Rey glorioso Jesucristo cuando entremos a la tierra prometida. Va a haber un momento en que no vamos a tener que orar por el pan de cada día, porque en la presencia del Cordero nunca más tendremos hambre. Va a haber un momento en donde no tendremos que orar por el perdón de nuestros pecados, porque tendremos cuerpos glorificados y ya no habrá más pecado. Va a haber un momento en donde no vamos a tener que orar para que nos proteja de la tentación, porque el pecado, Satanás y la muerte van a haber sido lanzados al lago de fuego por la eternidad. Y sin embargo, por la eternidad, vamos a estar cantando de la gloria de Dios y santificando su nombre por los siglos de los siglos. Familia, si hay algo que es prioritario en nuestras vidas, es la gloria de Dios. Pero hay dos peticiones más que también son en función de su gloria. Vamos al tercer punto, es la segunda petición. Oramos para que venga su reino. Versículo 10, venga tu reino. Ahora, esta segunda petición nos indica implícitamente que Dios es rey. Si estamos diciéndole, venga tu reino, es porque hay un rey que se llama Dios y Él tiene un reinado celestial. Y le estamos pidiendo que ese reinado celestial sea implantado en la tierra. Y vean qué lindo, Salmo 24:10 describe a Dios como el Rey de la Gloria. Y Thomas Watson decía que este reinado de Dios, dice, su reinado es eterno,
su trono más alto, su reino más rico, sus dominios más extensos. Y cada vez que estamos pidiendo que venga su reino, es porque al mismo tiempo reconocemos que hay un reino impostor aquí en la tierra. La misma Biblia nos describe a este reino impostor como el reino de las tinieblas, un reino donde impera la ignorancia, la impiedad, el sufrimiento, el dolor, la traición, la mentira y sobre todo la muerte. Porque este reino impostor de las tinieblas está gobernado por alguien que se caracteriza por matar, robar y destruir. Y déjenme decirles algo que es grave. Cada uno de nosotros éramos militantes de ese reino. Militantes del reino de las tinieblas en oposición al reino de la luz. Pero vean qué lindo lo que nos dice Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. ¿Qué es lo que hace la gracia de Dios? Trae salvación a todos los hombres. En contraste con el reino de las tinieblas, este reino de la luz se caracteriza por la gracia. Y el versículo 12, Tito 2:12 dice que la gracia de Dios es la que nos enseña a negar la impiedad y los deseos mundanos para vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. Esto quiere decir que el cambio de reinado, por decirlo de esta manera, ocurre primeramente en el corazón de los pecadores. En donde antes reinaba Satanás, ahora habita el Espíritu Santo, quien progresivamente va cambiando nuestra mente y nuestras afecciones para hacernos más como Cristo. Así que cuando estamos orando, venga tu reino, evidentemente estamos orando en parte por la expansión del reino de Cristo hasta todos los confines de la tierra, lo cual tiene un propósito evangelístico y misionero. Pero el enfoque que yo le estoy dando aquí, porque es parte de lo que Jesús nos está enseñando, es que cuando oramos, venga tu reino, estamos orando por nuestro propio proceso de santificación, para que Cristo sea formado en nosotros, para vivir vidas piadosas, para madurar espiritualmente, crecer en semejanza de Cristo. Entonces, es inconsistente, por ejemplo, pedirle al Señor, Señor, venga tu reino, pero en nuestra vida vivir en función de nosotros. Básicamente, Jesús nos está enseñando que considerar el crecer en semejanza de Cristo debe de ser un deseo superior a cualquier deseo mundano que nosotros podamos tener. Y es que en la medida en la que nosotros seamos conformados a la imagen de Cristo, santificaremos mejor el nombre de Dios en nuestras vidas. Y si santificar el nombre de Dios debe de ser nuestra prioridad, entonces crecer en semejanza de Cristo es el medio para que esa prioridad sea tangible en nuestras vidas también. Y hay otra petición que también va de la mano con que venga su reino, es nuestro cuarto punto, la tercera petición. Oramos para que se haga su voluntad. Versículo 10, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Ahora, si uno considera en el cielo, cómo sirven los ángeles y cómo sirvió el mismo Cristo al Señor Padre en los cielos, es un servicio donde no hay oposición, donde no hay terquedad, donde siempre hay más bien disposición, donde hay constancia en el servicio, donde siempre se hace la voluntad de Dios y estamos orando. Así como te sirven en el cielo, hágase tu voluntad aquí y déjanos servirte de esa manera. Y yo creo que es inevitable pensar cuando hablamos de hágase tu voluntad, pensar en las palabras de Jesús antes de su crucifixión. Mateo 26:39 dice, Padre mío,
si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. En Cristo tenemos al modelo de ser humano que obedeció en todo, y cuando la voluntad de Dios implicaba dolor, sufrimiento y humillación, se sometió al Padre, confiando en el carácter bondadoso del Padre y confiando en que la voluntad del Padre es buena, agradable y perfecta. Y la obediencia y la sumisión de Cristo a la voluntad del Padre lo llevaron a poder expresar estas palabras hacia el final de su vida. Juan 17:4. Vean lo que dice Cristo. Yo te glorifiqué en la tierra. ¿Cómo? Habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Podríamos traducir esto como hice tu voluntad en todo momento de mi vida. De la misma manera, cuando nosotros obedecemos en aquello que consideramos que es de valor y que es bueno para nosotros, pero también cuando nosotros nos sujetamos a la voluntad de Dios cuando no luce fácil, cuando no la comprendemos por completo, cuando quisiéramos hacer otra cosa en nuestras vidas, es a través de la obediencia y la sujeción que Dios será glorificado, y la glorificación de Dios en nuestras vidas resultará en un bien para nosotros. Y es que, familia, si Dios es bueno, su voluntad para nosotros es buena, aun cuando incluya sufrimiento, aun cuando incluya aflicción. Y en la Biblia, en este libro, tenemos mandamientos, ejemplos, principios que son buenos para nosotros, que resultan en nuestra santificación y la glorificación del nombre de Dios. Y eso es bueno para nuestra alma. Vean, esta es como la secuencia lógica de lo que Cristo nos está diciendo. Entre más obediencia y sujeción a la voluntad de Dios en nuestras vidas, más glorificación del nombre de Dios y mayores bendiciones espirituales disfrutaremos nosotros en este mundo. De alguna manera podríamos decir es un win-win situation. Dios es glorificado y todo resulta para nuestro bien. Porque si Dios es bueno, su voluntad para sus hijos es buena. ¿Cómo te va a haber salvado Dios al costo de su Hijo unigénito y el derramamiento de su sangre y darte algo malo? Ese no es nuestro Dios. Habrá dioses falsos que son así, pero el único Dios verdadero es un Dios caracterizado por la bondad, por su trato benevolente, no solo hacia sus criaturas, cuanto más hacia los hijos a los que compró con la sangre del Cordero. Eso es lo que tenemos que entender cuando dudamos de la voluntad de Dios y creemos que la voluntad de Dios no es buena. Lo que en realidad está pasando en nuestro corazón es que estamos dudando del carácter de Dios. Pero si consideramos que es nuestro Padre Celestial, ¿cómo vamos a dudar de su carácter? Se ha demostrado su amor hacia cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. La expresión máxima de amor que la humanidad haya visto. Nunca ha habido un sacrificio como el de Cristo y nunca va a haber un sacrificio como el de Cristo. Nunca va a haber una expresión de amor tan grande como esa. Y si Dios hizo eso por ti, ¿cuánto más no quiere hacer por ti? Aun cuando su voluntad por algún tiempo incluya aflicción y sufrimiento. Si Él es bueno, familia, da cosas buenas a sus hijos.
Cuidémonos de poner en duda su carácter. Cuidémonos de pensar a veces que nuestra voluntad es mejor que la de Dios, como si fuéramos más sabios. Recuerden a Job, un día el Señor le dijo, ¿dónde estabas tú cuando puse los límites del mar? ¿Dónde estabas? Es una expresión de orgullo de nuestro corazón cuando creemos que nuestra voluntad es mejor a la de Dios o va a tener mejores resultados que la voluntad de Dios. Cuidémonos de no rebelarnos a la voluntad de Dios simplemente porque queremos hacer nuestra voluntad. Muchas veces teniendo clara cuál es la voluntad del Señor. Eso es terquedad. Porque cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, es ahí cuando justamente los mandamientos, los principios y el ejemplo que encontramos en la palabra de Dios se vuelve pesado en nuestras espaldas y difíciles de cumplir. Pero vean lo que nos dice la palabra de Dios. Eso lo dice Jesús en Mateo 11:30. Mi yugo es fácil y mi carga es ligera. El apóstol Juan nos dice en 1 Juan 5:3 que sus mandamientos no son gravosos. Y en Deuteronomio 10:13 vean lo que Dios le pide al pueblo de Israel. Le dice, guarden los mandamientos y los estatutos porque son para vuestro bien. El asunto es que muchas veces, si no es por mandamientos o por ejemplos o por principios, nosotros fácilmente nos entregaríamos a vivir como vivíamos antes de Cristo. Es como un padre que le pone reglas y límites a sus hijos porque el hijo todavía no entiende cómo es la vida, pero el padre que sí la entiende mejor, a pesar de que no la entendemos plenamente, entiende que hay límites y hay reglas que van a resultar en el beneficio de sus hijos. Es lo mismo que hace Dios con nosotros. Cada mandamiento, cada principio y cada ejemplo que tenemos en la escritura es una muestra del amor de Dios y su buen deseo para nuestras vidas. Permítame entonces dar un par de aplicaciones para concluir. La primera es que, como vimos, si Dios nos enseña que su voluntad es que prioricemos su gloria en nuestras oraciones, entonces hagamos que esa sea nuestra prioridad en nuestras oraciones. Haga una evaluación rápida de 10 segundos y piense de las últimas 10 oraciones que usted ha hecho, ¿cuántas de esas oraciones han tenido como prioridad, como centralidad, la gloria de Dios? Esto no quiere decir que evidentemente no podamos orar por otras cosas, pero el contenido de nuestras oraciones lo que está revelando es cuál es el anhelo central de nuestro corazón. El anhelo central de nuestro corazón nunca puede ser nuestro bienestar a costa de la gloria de Dios, porque la gloria de Dios tiene un valor supremo sobre cualquier otra cosa creada y eso nos incluye a nosotros. Número 2, si estamos entendiendo que con nuestra conducta o estilo de vida podemos glorificar a Dios o profanar su nombre o que su nombre sea blasfemado, es importante que consideremos con la mayor seriedad si realmente tenemos la disposición de negarnos a nosotros mismos, negar nuestros placeres y deleites mundanos y que nuestras oraciones sean consistentes con nuestra conducta.
Porque muchas veces nuestro enfoque está en lo que no hice y pequé de esta manera, pero realmente nosotros tenemos que echarnos un paso atrás. Y es decir, pequé de esta manera porque mi corazón no tiene la disposición para vivir para la gloria de Dios. Porque mi corazón todavía anhela lo que mi corazón quiere y está tan dispuesto a justificar lo que quiero que en algunas ocasiones usamos versículos bíblicos para justificar nuestra terquedad. Porque sabemos cuál es la voluntad clara de Dios y entonces vamos a la Biblia para parecer piadosos y tratamos de encontrar en la Biblia algo que nos dé luz para decir, vea, esto que yo quiero hacer está ahí en la Biblia. Y malinterpretamos los versículos bíblicos. Vean la disposición del corazón, que en vez de querer la gloria de Dios, estamos dispuestos a tergiversar las escrituras para parecer piadosos y a veces dar una respuesta bíblica a algo que está en nuestro corazón y no es conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando estamos orando, Señor, hágase su voluntad, venga tu reino, santifica tu nombre, y sabemos que todas estas tres tienen que ver con la gloria de Dios, la disposición de nuestro corazón para que se haga la voluntad de Dios, para que venga su reino en nuestras vidas y para santificar su nombre, debiera de darnos luz de dónde estamos como creyentes. Hay una expresión común, pero un palo de manzanas no da naranjas. Si usted está pidiendo para que en su vida haya naranjas, pero está cosechando manzanas, el que se está engañando es usted mismo. Y esto va a resultar, en vez de resultar en glorificación y bendición, va a resultar en profundas y desastrosas y dolorosas consecuencias para tu vida, la vida de tus familiares y la vida de la iglesia. Porque tus pecados repercuten en la vida de los demás, repercuten en tu familia y repercuten en la iglesia que Cristo compró con su sangre. Así de importante es que nosotros realmente pesemos si queremos priorizar la gloria de Dios en nuestras oraciones. Debe haber consistencia entonces con nuestro estilo de vida. Evidentemente no vamos a ser perfectos y eso Dios lo sabe. Pero nos levantamos, confesamos nuestros pecados y Dios, que es fiel y justo para perdonarnos, nos limpiará de toda maldad y seguimos adelante con la centralidad en la gloria de Dios. Y una forma sencilla de evaluar esto es la siguiente. Si tengo un pensamiento, palabras que van a salir de mi boca, sueños, deseos, motivaciones, planes o acciones que santifican el nombre de Dios, hacen avanzar su reino en nosotros y en el mundo y son conforme a la voluntad de Dios, deben de ser preferidos por encima de cualquier otra cosa creada, por más buena que sea. Si no lo es, debe de ser desechado inmediatamente. Imagínense una balanza, el peso de la balanza siempre debe caer del lado de la gloria de Dios. Y eso es lo que significa gloria, es peso. El peso de Dios debe ser lo que controla todas nuestras vidas. Incluso pongan la gloria de Dios del lado de la balanza y del otro lado ponga todas las cosas buenas creadas en este mundo, una encima de la otra, sin que falte ninguna, y la balanza seguirá cayendo del lado de la gloria de Dios, porque la gloria de Dios es suprema por encima de todo lo creado. Y escoger la gloria de Dios siempre resultará en nuestro bien. Nuestro Padre Celestial hoy, amorosa y pacientemente,
nos recuerda que su gloria debería de ser la prioridad en nuestras oraciones. Señor Jesús, te damos las gracias porque respondiste a una petición de uno de tus discípulos que no sabemos quién es, pero a través de tu respuesta nos has dado un modelo que nosotros deberíamos de considerar cada vez que oramos. Y ese modelo comienza con la consideración de quién eres y quiénes somos. Y la consideración de que como tus criaturas, que portamos tu imagen redimidas por la sangre del Cordero, nuestras prioridades deben ser tus prioridades. Y claramente nos das a entender que tu prioridad es tu propia gloria, Señor. Yo te pido, Padre, que nosotros en tu gracia, con la ayuda de tu Espíritu, podamos ser una iglesia que prioriza tu gloria, que oramos por muchas otras cosas, como también nos dices en tu palabra que debemos orar, pero cuya centralidad es tu gloria, Señor. Si vivimos para tu gloria, tú serás glorificado y nosotros seremos bendecidos, Señor. Danos la gracia para poder comprender estas verdades, que nuestras vidas sean transformadas de acuerdo a lo que nos ha revelado en este pasaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.